Damos inicio a la retroalimentación de la guía número 13 de segundo año medio. El tema es dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile. El objetivo es identificar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, estudiando diferentes factores. Factores externos que influyeron en el fin de la dictadura militar en Chile. Antecedentes. A comienzos de la década de 1980 empezaron a hacerse evidentes los signos de desgaste del modelo soviético, y Estados Unidos realizó cambios en su estrategia internacional. Esto implicó, entre otras cosas, la retirada del apoyo que había brindado entre 1960 y 1970 a las dictaduras militares de América del Sur. La Guerra Fría y su influencia en el término de la dictadura militar en Chile. El colapso del bloque oriental. Uno de los primeros síntomas que marcaron el inicio de este proceso fue la crisis política y económica del bloque comunista en la década de 1980. En 1985, Gorbachev asumió el gobierno de la Unión Soviética y emprendió una serie de reformas políticas y económicas estructuradas en dos grandes ejes. Vamos a encontrar por primer lugar la perestroika, que es la reestructuración, que va a buscar el cambio del modelo económico centralmente planificado. Se intentó dar mayor libertad a las empresas para que tomaran sus decisiones, dejando a la planificación estatal para ámbitos económicos generales. Y la Glasnost, que significa la transparencia, buscó una mayor libertad de expresión e información y se permitió una mayor independencia a las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Ambas reformas pretendían modernizar y adaptar el régimen socialista a las nuevas condiciones políticas y sociales. Sin embargo, estas medidas tuvieron efectos insospechados, generando una sublevación contra el control burocrático soviético y la movilización de las naciones que la Unión Soviética había reprimido durante décadas, principalmente los lituanos, estonios, georgianos, chechenos, entre otros. La explosión de los nacionalismos en Europa Oriental y la incapacidad para superar la crisis sepultaron a la Unión Soviética. El- este colapso del bloque comunista significó el desmantelamiento del mundo bipolar y estuvo marcado por diversos acontecimientos. Algunos representaron un acercamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como la Conferencia de Malta, que culminó con el acuerdo de ambos países para comenzar un proceso de desarme. Otros eventos que antes eran considerados símbolos de la división ideológica se convirtieron en íconos del inicio de un nuevo orden internacional, como la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana al año siguiente. Las transformaciones geopolíticas. Además de su reforma política y económica, la política exterior de Gorbachev también tuvo consecuencias importantes en Europa Oriental. En 1989 se sucedieron una serie de revoluciones populares, la mayoría pacíficas, en Polonia, Hungría y la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y Bulgaria, que significaron el fin de los gobiernos comunistas en esas naciones. Incluso los países socialistas que se habían mantenido fuera de la influencia soviética, Yugoslavia, Rumania y Albania, se vieron arrastrados por los cambios políticos de la región. Además, tras una serie de convulsiones internas, la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991. En Chile, tras diversas acciones de intervencionismo extranjero, el golpe de Estado en 1973 dio término al gobierno de la Unidad Popular basado en el modelo socialista. El régimen militar, junto con prescribir a todos los partidos políticos, envió al exilio a más de 20.000 personas, lo que tuvo profundos efectos en la izquierda chilena. Mientras algunos abrazaron la lucha armada en Nicaragua y El Salvador para luego internarse en Chile y fundar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, otros experimentaron un profundo proceso de reflexión ideológica que dio origen a los llamados socialistas renovados, quienes en alianzas con el Partido Demócrata Cristiano se convirtieron en el eje articulador de la oposición no violenta a la dictadura. Así el conflicto ideológico nacional traspasó las fronteras, lo que se vio fuertemente reflejado con el asesinato de Orlando Letelier en Washington de 1976. Otros factores, junto con el término de la Guerra Fría a través de las políticas de la perestroika y la glasnost, iniciadas por Gorbachev en 1985 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, confluyeron con el debilitamiento y aislamiento político de las posturas más radicales de los grupos de izquierda como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Juvenil Lautaro, y la creciente consolidación del socialismo renovado
protagonista del proceso democrático que comenzaba en la década de los 90. Guerra Fría y la dictadura en Latinoamérica. De los 20 países que conforman Latinoamérica, 14 experimentaron dictaduras, la mayoría impuestas tras golpes de Estado. En este caso no voy a entrar a explicar cada una de las situaciones que se vivían en cada uno de los países de Latinoamérica. Hubiésemos estado en clases normales, se hubiese pasado la información para que conocieran a mayor profundidad de cómo fue el contexto en esos países y también las similitudes que se vivieron con Chile en este caso. El fin de las dictaduras latinoamericanas. A partir de la década de 1990, las dictaduras militares se han reducido. Existen diversas causas. Las dictaduras militares no tienen una excesiva legitimidad y credibilidad internacionales. Además, el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo como justificación para sus acciones. La condena a las violaciones de los derechos humanos. En diversos foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se acusó al régimen militar chileno de terrorismo de Estado y de cometer flagrantes abusos contra la población. Además, muchos exiliados chilenos promovieron desde el extranjero diversas acciones de solidaridad en apoyo a las víctimas de la represión. En este caso voy a mostrar uno de los ejemplos de afiches de los chilenos que vivían en el extranjero en este contexto para de cierta forma mostrar su malestar y también decirle al mundo lo que estaba pasando, como una forma de protesta. Afiches en contra de la dictadura militar en Chile. Dice, fuente, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donada por la Embajada de Noruega. Traducción del texto. Exigimos boicot total ahora. Detengan el comercio. Con la Junta. Lucha contra los Estados Unidos, el imperialismo y el capital internacional en Chile. Libertad a los detenidos desaparecidos. A marchar. Fuente. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Traducción del texto. Chile. Democracia ahora. Apoyar la resistencia en Chile. Viernes 9, jornada unitaria por la vida. Si Mendoza ya se fue, que se vaya Pinochet. Chile exige castigo. Panfletos del periodo de la dictadura militar del 73 al 88. Esto se encuentra en la Biblioteca Nacional de Chile. Eso ha sido lo que fue el contenido y damos inicio a lo que es la retroalimentación y desarrollo de la guía número 13. Damos inicio al desarrollo de la guía de trabajo número 13 de la asignatura Historia y Geografía de segundo año medio. El tema es Chile y la transición política. Instrucciones. Lea, analice cuidadosamente y responda con seguridad las preguntas. Documento 1, documento 2 y documento 3. Dice, analice los documentos 1, 2 y 3. 1. Inventa un título para cada texto que dé cuenta de la idea central que transmite. Jóvenes, por favor, cuando lean, subrayen lo importante, de qué trata el texto, qué es lo que quiere decir. No subrayen todo. ¿Por qué? Porque si no se van a confundir. Cuando identifiquen la idea principal, hagan un asterisco, escriban al lado del texto de qué trata, y así también para ustedes va a ser mucho más fácil estudiar e identificar, y no así estar subrayando todo y que parezca prácticamente de que todo es lo importante. Y otra cosa importante, en cada texto también encontramos, aparte de la idea principal, ideas secundarias, las cuales son las que van a respaldar o van a validar la idea principal, para que no se confundan con ello. 2. En esta pregunta hay dos preguntas. Dice la primera, ¿en qué factores se enfatiza cada autor con respecto a la finalización de la dictadura militar e inicios de la transición a la democracia? ¿Qué visión sobre el proceso transmite cada uno de ellos? La segunda pregunta es, ¿qué visión sobre el proceso transmite cada uno de ellos? Por ende, tiene que utilizar los tres textos para responder y no sea una pregunta que dejen inconclusa como tal. 3. Identifique puntos en común en el planteamiento de diferentes autores, así como puntos de divergencia. Para el que no sepa lo que es la divergencia, es la falta de acuerdo entre dos o más personas en un asunto concreto. Por ende son las diferencias.
también que pueden presentar dichos autores. Y la última pregunta dice, escriba un texto planteando una visión personal respecto a los factores que incidieron en el fin de la dictadura, entregando argumentos que avalen su posición. Es una pregunta abierta, ¿por qué? Porque es a su criterio, desde su perspectiva, desde su conocimiento. Lo importante y lo que se está de cierta forma como pidiendo como tal es que usted entregue argumentos para respaldar lo que está diciendo, que no sean palabras al viento o palabras sin fundamento. Y es por eso que tiene que utilizar los textos, puede utilizar también el texto del estudiante, y si no, también puede recurrir a ver los videos para ver lo que fue el contenido que se trató. Eso ha sido lo que es la retroalimentación de la guía número 13. Espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo en otra oportunidad.